Hola muchachines y muchachinas, ¿cómo les va? El tema que vamos a tratar hoy es sobre la independencia del Uruguay. Sí, la independencia del Uruguay, como se dijo. Vamos a usar de referencia a un gran historiador, Guillermo Vázquez Franco. Según él, se autodefine como argentino, pero de la provincia oriental. Arrancamos. Para hacerlo rápido y no perder tiempo, como sabrán, parte de lo que es Uruguay hoy en día pertenecía al virreinato del Río de la Plata. El 25 de mayo de 1810 fue la Revolución de Mayo, en la cual se erigió el primer gobierno patrio, la primera junta. No teníamos más virrey. Cabe aclarar también que la provincia oriental o la banda oriental o el sector geográfico que hoy en día es Uruguay pertenecía a las provincias unidas del Río de la Plata allá por el año 1816. Aquel año fue el año en el cual nos independizamos de España. Al año siguiente, en 1817, la provincia oriental del Río de la Plata fue invadida por tropas luso-brasileñas. Artigas luchó en contra de estas tropas mencionadas hasta el año 1820, donde fue derrotado. El anhelo que él tenía era que la provincia vuelva a lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, Argentina. Es aquí donde la figura de este caudillo desaparece. Todos sabemos que se fue al Paraguay. ¿Qué pasó luego hasta el año 1825? La provincia oriental estaba bajo el poder de las fuerzas luso-brasileñas. La definieron o la determinaron como provincia cisplatina. En abril de 1825 se produce una gesta heroica, la de los 33 orientales, que en realidad no eran 33 y tampoco eran todos orientales. Había personas de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de otros lugares. La idea de esta gesta era recuperar la provincia para Argentina. En aquel entonces no se llamaba Argentina, se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Las tropas invasoras del Brasil no podían ya tener bajo su poder a esta provincia, por decirlo de alguna forma. Entonces, el 25 de agosto de 1825, en un congreso tipo provincial de la provincia oriental, se declara independiente del reino del Brasil y vuelve a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina. Después llegó lo que uno conoce como la Convención Preliminar de Paz, donde el gobierno de Brasil, o el emperador en este caso, declara independiente al Uruguay. Después de esto, ¿qué es lo que pasó? La constitución fue declarada, si no me equivoco, en el año 1830. Básicamente, a grosso modo, esa es la historia que todos conocemos. Pero bueno, hay otro análisis de la historia que lo comenta claramente Guillermo Vázquez Franco en sus libros y en muchas entrevistas televisivas. A continuación analizaremos sus explicaciones, sus entrevistas, como mencionaba, que por lo menos para muchas personas son muy clarificadoras. Los famosos 33 orientales, que en realidad no eran 33, sino rondaban entre 40 y 50, y no todos eran de la provincia oriental. Eh, Cabe aclarar, digo, que la idea de ellos no era la independencia de la provincia, sino la recuperación de la provincia en manos de las tropas luso-brasileras para Argentina, o sea, para las provincias unidas del Río de la Plata. Si nos ponemos a analizar de forma fina o de forma fina o técnicamente hablando, podríamos decir que fracasaron, o sea, no lograron su objetivo. Así que bueno, ahora vamos con los videos del profe, que él, bueno, lo explica de una forma muy clara, como les comenté con anterioridad. Libertad o muerte, no independencia. No vienen por la independencia. Los 33 terminan en una frustración, en un chasco, que fue la Convención Preliminar de Paz. Esa es la frustración, esa es la estafa final de que son objeto esa cruzada que empieza. Brain dice que hay 17 listas de cruzados. 17 listas de 17 listas de cruzados. Sumando todos, según Salterain, da hasta 56. Probablemente no fueran 56. Probablemente estarían en 42, 43. Con argentino hasta un No, argentinos eran todos. Argentinos eran todos. Todos. A todos eran argentinos. La mayoría procedían de la provincia oriental. Procedían de la provincia de Córdoba. Había paraguayos, había un mozambiqueño, un negro. El 25 de agosto de 1825, supuestamente el día de la independencia de Uruguay, que en realidad lo que se celebra es la reanexión a la Argentina, no se celebra la independencia. En Congreso Provincial se declara la independencia de la provincia,
Pero hay un segundo artículo en ese Congreso Provincial donde se la declara, o se la anexa, o se declara, mejor dicho, la anexión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina. Después hay un congreso, por decirlo de alguna forma, un congreso nacional en la Argentina, en Buenos Aires, donde se acepta o se dice que sí, bueno, las provincias, la provincia oriental vuelve a Argentina o a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que bueno, ahora vamos a mostrarles lo que nos explica, como menciono siempre, claramente el profe Guillermo Vázquez Franco. Fíjense lo que se festeja hoy. Dígalo, a ver. La honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas, a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo tanto, se sanciona y decreta esta ley fundamental. Queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos manifestada por testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración. Sala de sesiones en Florida, que es donde están ahora, el 25 de agosto de 1825. Ahí dejamos de ser provincia oriental. No, ahí nos integramos a la Argentina, que es de donde habíamos sido segregados por la invasión portuguesa del año 17. No es la independencia, eso está pero claro. Sin duda no es la independencia. No es la independencia de la República Oriental del Uruguay, claro. No, absolutamente no. Es decir, el 26 de agosto, al día siguiente, la República Oriental del Uruguay no estaba constituida, claro. Estaba constituida la provincia oriental, declarándose reunificada con las demás del Río de la Plata, a las que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer, tal cual dice la ley. Lo del 25 de agosto no sé cómo empieza a fabricarse, no sé, en la mente de aquellos hombres no sé cómo empieza a mezclarse la cosa. Cuando se quiere hacer en el año 1879 el monumento en la Florida, hay una carta estupenda de Juan Carlos Gómez diciéndole no mientan. No, el 25 de agosto no tiene nada que ver. Si el 25 de agosto hubiera habido independentistas, hubieran sido unos traidores. La Asamblea, las Provincias Unidas tenían un Congreso Constituyente, estamos reunidos en Buenos Aires, y las Provincias Unidas en Congreso, por ley de 25 de octubre, sanciona la ley de reunificación. Y la provincia queda definitivamente reunificada. Hay que ver el bando de La Valleja comunicando la reunificación. Orientales, están cumplidos vuestros más ardientes deseos. Ya estamos incorporados a la gran nación argentina. Textual, te lo digo de memoria, eso le dice La Valleja en noviembre, porque claro, del 25 de octubre hasta que se entera, llega la noticia, que yo no sé cuánto, creo que el 2 de noviembre, 3 de noviembre, La Valleja larga este bando que te termino de decir de memoria, porque fue así. Entonces, a partir de ese momento, del 25 de noviembre, el 25 de octubre del 25, se perfecciona la reunificación, porque la Asamblea, con el Congreso Constituyente de las provincias, acepta la reunificación. Está cumplido el proceso iniciado el 25 en agosto, se termina de cumplir en noviembre. Y a partir de ese momento, la bandera enarbolada en los edificios públicos, y aún en los privados, no sé, pero en los edificios públicos orientales, fue la bandera hoy argentina, y en aquella época bandera común, porque lo establece la ley del 26. Y bien, llegamos a la Convención Preliminar de Paz. Básicamente es como un tipo de congreso o reunión, para que se entienda, donde se declara, entre comillas, finalmente la independencia del Uruguay. Esto ocurrió el 27 de agosto de 1828, donde el emperador de Brasil dice que Uruguay es independiente. Entienden lo que digo, o sea, el tipo declara que son independientes. Bueno, este acuerdo fue firmado, sellado el 4 de octubre del mismo año. Cabe aclarar, ya que usé términos como independencia,
que en realidad la independencia del Uruguay fue en el 9 de julio de 1816. Ahí se independizaron, por decirlo de alguna forma, de España. Pero bueno, dejo los videos y acá el profe lo explica mejor. El 4 de octubre de 1828. Bueno, porque a quién le gusta que su país sea independiente, porque el emperador del Brasil lo declaró independiente en portugués. ¿A quién no les gusta? No queda Pero, bien, pero además Pero está ahí, esas sí, se pusieron de acuerdo otros en dejarnos libres. Exacto, en hacer amputar la provincia oriental a la totalidad de la patria que es la traicionada. La patria argentina es traicionada al amputarle una persona. A ver, mafioso. Pero Brasil tiene mucho interés en la cosa. Se le escapa la provincia oriental. La provincia oriental no la podía retener. La verdad es que no la podía retener. Llevaba 4 o 5 años controlándola militarmente y eso mientras los caudillos estaban quietos. Cuando se le da vuelta a Rivera, se le acabó el control a Brasil sobre la provincia oriental. Nunca la tuvo, no la pierde la provincia oriental porque no puede perder lo que no tenía. Pero sí consigue que no la tenga Argentina. Su problema es menoscabar a Argentina, que es lo que hizo con la Convención Preliminar de Paz. Y además lo hace en una forma en que humilla, que los argentinos queden resultados humillados. Por Brasil nada menos. Por argentino nos independiza de España. Bueno, segunda vez que acaba de hablar de nosotros los argentinos, en primera persona. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto práctico, absolutamente ninguno. Porque yo no acepto que el emperador del Brasil me quite mi nacionalidad. ¿Y su nacionalidad es argentina? Sin duda. Y la suya también. Aunque No, por eso, porque usted me lo dice acá también. Yo sé que me lo dice acá, por eso quiero... de los televidentes, si es que nos están mirando, Sí, claro. Produce el vuelco. Pero además lo dice la ley, no es que lo diga yo, lo dice Su Majestad, lo dice en portugués. Hay versión en español autenticada, que conste, pero en portugués lo dice y luego en español. Su Majestad, el emperador del Brasil, declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separada del territorio del Imperio del Brasil, para que se constituya en un Estado independiente, dándose el régimen de gobierno que considere más conveniente a sus intereses. Es el emperador de Brasil que lo declara. Yo está ahí, yo que voy a hacer, lo dice en portugués. Su Majestad, el emperador de Brasil, declara a provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina. Entonces vos vas a la fecha y te encontrás 27 de agosto del 28. Pero el 27 de agosto del 28 no se llamaba Cisplatina, se llamaba Provincia Oriental. Le dan el nombre brasilero. Se fuma en pito el nombre de la provincia, el nombre oficial de la provincia, el nombre tradicional de la provincia. Se lo fuma en pito y le llama Cisplatina. Y bueno, a modo de conclusión, tenemos que determinar qué fue lo que pasó entre los años 1825, que fue la supuesta independencia del Uruguay, y después la Convención Preliminar de Paz, donde el emperador de Brasil de aquel entonces, Pedro, si no me equivoco, declara la independencia de la provincia oriental del Río de la Plata. Así que bueno, ahora dejamos la conclusión en manos del profe Vázquez Franco, que él lo va a explicar mucho mejor. ¿Qué pasó entre el año 25 y el año 28 para que ese propósito tan claramente identificado en abril del 25 se invirtiera hasta convertirse en el fracaso más rotundo, que fue la segregación, la amputación de la provincia? Yo no sé. Pero manera de, ni siquiera de hipótesis, dígale de ocurrencia, yo pienso que fue un movimiento adoptado por la masonería inglesa en Londres, que naturalmente por un proceso de fichas de dominó llega a la masonería brasileña. Yo se lo atribuyo. Que el movimiento de los 33 en el año 25 viene bajo el patrocinio masónico, no me cabe duda, incluso no eran 33, eran 40 y pico.
los integrantes de la expedición. Si 33 es un número masónico, ¿sabe? 33 grado mayor de la masonería. Es el grado mayor. Sí, es el grado mayor. Si usted mira los contribuyentes, que son muchos, los contribuyentes de una gran proporción de contribuyentes, la cruzada tuvo mucho dinero, dispuso de mucho dinero. Mucho dinero, es decir, financieramente estaba bien alimentada. Muchos de los que participan son masones porteños, principalmente porteños, hubo cordobeses también, son porteños, muchos, se hace bajo el signo de la masonería. Oribe era masón, Sufriategui era masón, Amado, que ahora está en danza porque tuvo una entrevista con Vázquez, Amado, en un trabajo que tiene sobre la masonería, dice que Lavalleja era masón. No da la ficha técnica que le autoriza a decir que Lavalleja era masón. Para mí Lavalleja no era masón, pero Amado dice que sí, que lo era. En ese caso, los 3 jefes de los 33 eran masones. Claro. Y probablemente en la mesnada, como podría ser Manuel Freire, también él fuera masón. Y la masonería está impregnando el movimiento de los 33. ¿Qué pasa para que se invierta ese propósito y llegue al fracaso final de la Convención Preliminar de Paz? No sé. Yo supongo, y eso lo digo en el libro, que debe haberse resuelto en algunas de las tenidas en Londres. Sabe que las tenidas son el nombre que se le da a las sesiones masónicas. A las reuniones entre masónicos. A las reuniones entre masónicos, cuando para masones se les llama tenidas. En una de esas tenidas, Canin era masón, Ponsonby no sé si era masón, pero probablemente sí. El emperador era masón, Rivadavia, ese pobre diablo, era masón. Dorrego no era masón, y Dorrego se opone a triturar a las Provincias Unidas, arrebatándole, perdiendo una provincia. Qué casualidad, se opone. Y bueno, ya vamos terminando el video. La idea de este video no es confrontar, al contrario, es aprender, enriquecerse, conocer la historia por estos lados del planeta. A mí personalmente el profe Vázquez Franco me gusta cómo explica la historia, se me hace fácil entenderla, es muy entretenido a la hora de explicarla, así que bueno, a continuación voy a dejar un mensaje que es una reflexión más que todo, que en realidad tiene que ver con el propósito de este video. Así que bueno, cuando termino de hablar, hay un videíto, una pequeña partecita del profe, así que bueno, un abrazo grande y no olviden de suscribirse al canal. Abrazo. ¿Qué piensa? Acá no dejan pensar. Tenemos una enseñanza de soluciones, no una enseñanza de problemas. Tenemos una enseñanza de respuestas, no una enseñanza de preguntas. Planteamos la cosa para eso. Para que se quede todo nubilado, somos fenómenos. Uruguay que no es viejo y peludo. No hay espíritu crítico. Exactamente, anular el espíritu crítico. Esa es la cosa. Muy bien, para el pensar. Cuestionamiento, no cuestionamos. Porque no preparamos para cuestionar, preparamos al contrario para asumir. Esa es la cosa. Y entonces una enseñanza chata. La educación, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Yo estoy educando en el ómnibus. Le pregunta al chofer del ómnibus, ¿va a Ciudad Vieja? El imbécil me dice, de acá no veo. Eso es educación. Mala educación, pero educación. Cuando le dices un imbécil también es educación.